En cualquier caso, bienvenidos a Criar. Empezamos hoy día con una segunda sesión de charlas sobre crianzas. En este caso, vamos a ver el tema, un gran tema, por cierto, cómo enseñar manejo de las emociones. Si yo le preguntara a ustedes si alguno de ustedes les han enseñado, sus padres, su familia, les han enseñado a manejar las emociones, bueno, algunos levantarían la mano. Los que no, incluyéndome, y también los que vamos a empezar a hacer estas cosas, pues acá tenemos una forma de poder hacerlo. Yo siempre digo que nunca dejen de investigar y de explorar nuevas formas de poder ayudar a los chicos. Y en esta forma es el manejo de las emociones. Bien, entonces pónganse cómodos, comenzamos. Para lo que estamos aquí, ¿sí? Crianza es todo lo que hacemos con y ante los niños. Todo lo que hacemos con ellos. Y cuando me refiero a hacemos, me refiero a la conducta que mostramos con ellos. Con, es estando con el niño directamente y interactuando con él. Y ante es que interactúo con otras personas y los niños están ahí presentes. Eso es crianza. ¿Para qué? Para que el niño sea autónomo. Ahí está el primer objetivo, para que hagan la cosa por sí mismos. Y dos, para que sean adaptables. Esto lo hemos visto en parte en la sesión anterior. Sí, para que quede bien claro cuáles serían los objetivos para nuestra crianza. Sabiendo eso, este es el problema que también vimos, ¿no? Estos son los extremos. Aquí le llamamos comunicación. Del lado derecho vamos a ver una exigencia muy alta en la comunicación. Y del lado izquierdo, una ausencia de comunicación. Esto me refiero a las cosas que hacemos los papás en crianza. Eso vamos a llamarle problemas de crianza. Las cosas que hacemos de forma extrema, intensa. Ya sea por exceso en el lado derecho o ya sea por falencias en el lado izquierdo. La idea es que hay un equilibrio. No se imaginan que un hogar equilibrado es un hogar perfecto para evitar problemas en los niños en el futuro, especialmente en esto que usualmente se llama salud mental. Y la diferencia entre ambos, de la derecha y la izquierda, con el centro, es muy grande. Pero cuando me refiero a la diferencia, me refiero en la forma de actuar. Fíjense cómo pone la cara la señora de la derecha y cómo pone la cara el señor de la izquierda. Y ahora fíjense cómo pone la cara la persona que está en el centro. La forma equilibrada de actuar es en nuestra conducta. La forma como pongo la cara, las manos, el cuerpo, el contacto físico. Entonces, esas serían formas equilibradas de actuar. Y eso vamos a llamarle crianza equilibrada. Buscar el equilibrio. Cuando hablamos de los problemas en el manejo de las emociones, pues también vamos a encontrar problemas por exceso, que es el que ven a la derecha. Así que si es que vamos a ver esas caras, ya sabemos que hay una excesiva emotividad y una excesiva expresividad en las emociones. Y en la de la izquierda, que vamos a ver una represión, le dicen represión, que es cuando me guardo las cosas y no las expreso. Pero ojo, cuando estoy sufriendo, cuando estoy sufriendo y no las expreso, eso vamos a llamarle problemas por falencias. Entonces, yo puedo ayudar al niño a manejar sus emociones. Sí lo puedo hacer, claro que sí. Yo le puedo enseñar para evitar esos problemas, tanto para estar como en la derecha como en la izquierda. Y esos problemas emocionales, vamos a buscar encontrar un manejo emocional. ¿Y qué es eso? Es una habilidad, o sea, es algo que se aprende. Es la habilidad para conducir las emociones hacia un equilibrio. Acá ya ustedes saben cómo se enojan, ya saben cómo ponen la cara, ya saben cómo ponen el rostro, ya saben qué cosas piensan cuando están enojados. Lo que vamos a buscar a enseñarle al niño a manejar las emociones es que ese tiempo en que esté enojado dure lo menos posible. Ese tiempo que sientan malestar dure lo menos posible. Que las veces en que pasa ese malestar sean las menos veces posibles. Y eso sería un equilibrio. Ahora, ¿le vamos a enseñar a manejar las emociones a ellos? Sí, pero también aprendiéndolas nosotros. ¿Con qué fin? ¿Por qué es importante el manejo de las conductas? Para prevenir conductas extremas.
Si una persona se emociona con algo que está pasando, su comportamiento va a ser intenso, como el anterior, el que vimos, las formas intensas y las falencias. Va a ser intenso. Entonces, manejando las emociones, eleva las probabilidades que esas emociones no sean tan intensas. Es más, que sean poco frecuentes. Es más, que sean poco durables. Y eso es lo que vamos a enseñar a los niños y también a aprender nosotros. ¿Ah? Ahí en manejo de las emociones, ahí estamos nosotros en primer lugar, para poder enseñarles a través de lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, vamos a ver. Este es un caso típico. Inclusive algunos lo han vivido varias veces, lo han disfrutado o también han renegado con esto. ¿Qué hacemos cuando el niño está así? ¿Qué hacen ustedes? Ustedes que se conocen, aquí vamos a entablar una conexión, ¿ah? Yo voy a conectarme con ustedes, ustedes conmigo. ¿Qué hacen aquí, en estos casos? Ajá. ¿Le hablan en ese momento? Al contrario, lo sancionan, ¿no? Le dicen, si sigues así en ese plan, te voy a pasar esto, como amenazas también. O le pedimos que lo deje de hacer, o simplemente que lo siga haciendo. También es posible que algunas personas gritan con él, ¿no? En otras palabras, o se enojan con él, o, o luego hay conflictos con él. He visto personas que dicen que inclusive que gritar como él o hacer como él que hace que eso baje. En algún momento le voy a explicar por qué pasa eso, pero efectivamente cuando ustedes sorprenden al niño, cuando logran que una emoción como la sorpresa interrumpa su actividad, pues cambia el foco de atención. Eso lo han aprendido algunos en la vida diaria, así que lo usan. Cambiar la sorpresa es como cuando el niño está llorando y le digo, mira el avión, y se queda viendo el avión, eso es cambiar el foco de atención, pero eso solamente es un primer paso, no es el paso para calmarlo, no, es un primer paso. Ya tienen su atención y es cuando le van a decir cosas. Pero volviendo al ejemplo, entonces vamos a ver estrategias para poder manejarlo. En la sesión anterior yo ponía estrategias en base a tiempos, antes, durante y después. Aquí lo vamos a poner en base a pasos. ¿Cuál sería entonces el primer paso? Sin embargo, antes de eso, hay que quedar bien claro qué son las emociones. Si sabemos qué son las emociones, las podemos manejar. ¿Cuánto tiempo dura una emoción? Pónganse en el caso de ustedes, están enojados. ¿Cuánto tiempo le dura la ira, la molestia? Lo más probable es que dure aproximadamente entre 3 a 5 minutos. Y la mamá me dice, no, pero él puede estar así en el piso, ¿no? Dando vueltas y todo, media hora, una hora. ¿Por qué dura tanto tiempo si una emoción intensa dura un ratito? Ah, es que está el niño siendo continuamente estimulado. Termina la emoción y alguien viene o él mismo hace de que otra vez surge la emoción porque alguien dijo algo o porque alguien no dijo algo o porque pasa algo en el ambiente. Hay continuos estímulos que hacen que el niño siga en ese plan. Las emociones van a ser reacciones psicofisiológicas de las personas. No se hagan muchas bolas. Psicofisiológicas es que se ve en la conducta y se ve en el cuerpo. Así que si una persona está temerosa, va a hacer cosas como estas y posiblemente le empiece a sudar las manos. Eso vamos a llamarle la unión de esas dos psicofisiológicas. Son universales porque se encuentran en los humanos y sirven para la adaptación. ¿Se imaginan una persona que no sienta miedo? ¿Qué pasaría si caminan por una selva y se sale un animal feroz? Si no sienten miedo, no van a correr. ¿Y quién va a ganar en esa pelea singular? Puede ser el animal feroz. Entonces, si no hubiera miedo, yo no preservaría mi vida. Por eso es que para sirven las emociones, para poder adaptarnos. Tan importantes que son. Y eso se ve especialmente en 5 emociones básicas. Ustedes que son unos expertos en descifrar las emociones, ¿cuál de las figuras que les presento es la alegría? Muy bien, la figura del centro, exacto. ¿Cuál es tristeza?
De la alegría a la derecha. Perfecto. ¿Cuál es sorpresa? Muy bien, la primera de la izquierda. Obviamente, la segunda, al costado de la sorpresa, está el miedo. Y la última en la derecha es la ira. Ah, ya están participando algunos. Excelente, lo estoy viendo por ahí. Ustedes los conocen. Vamos a llamarle las 5 emociones básicas. Les voy comentando que la más difícil de manejar es la del extremo derecho, la ira. Eso usualmente conduce ¿hacia qué? ¿Hacia qué conduce? Hacia herir a los demás. Eso conduce. Por eso es que la ira se va a convertir quizás en una de las principales emociones que trabajar en la vida cotidiana. Bien, sabiendo eso, ¿qué hacemos primero? Bueno, lo primero que vamos a hacer es manejar el cuerpo. Cuando estamos emocionados, lo primero que voy a hacer es manejar el cuerpo. A ver ustedes, el niño está emocionado, cualquiera sea la emoción. ¿Qué es lo primero que hace? Como decimos en el ejemplo anterior, hablar con él. No, no, no. Lo primero que hacemos es que físicamente se sientan bien. Y para eso vamos con el primer paso. Ustedes que han sacado excelentes puntajes en los exámenes de Cambridge y Oxford, dígame cuál de estas palabras quiere decir ira. ¿Cuál es ira? Usted que sabe en inglés, ¿ah? Exacto, muy bien. Anger. Anger sería ira. ¿Se dan cuenta que hay colores en los cuerpos? Estos colores es el producto de una investigación sobre cuánto hay de calor corporal en las personas bajo ciertas emociones. Así que estas partes amarillas vendrían a ser las zonas más calóricas. Muy bien, Yulisa, Angel. Así es. Estas partes amarillas son las más calóricas y las partes celestes son las menos calóricas. Ojo que no se eleva mucho la temperatura, ¿eh? Sino es que es la que se eleva más que el calor corporal promedio de las personas. Pero fíjense que dependiendo de la emoción que uno tiene encima, va a haber diferente distribución del calor en el cuerpo. Así que anger, que es ira, es la primera de la izquierda, se va a situar la tensión o el calor corporal en esta parte de la cabeza, los hombros y los brazos. No es ninguna casualidad por eso que usted muy enojado hagan cosas como puños o aprieten los dientes o esta parte muy tensa o aquí también muy tensa. Ahora, fíjense en ¿cuál es miedo? El que es miedo, ¿cuál es? Exacto, muy bien, Fer. El segundo, al costado de la ira. En el FER, que es el miedo, vamos a sentir una tensión acá, en el pecho. Por eso las personas cuando están con temores hacen cosas como estas. Pero, ¿y si se ovillan alrededor de sí mismos? Por eso también no es casualidad que cuando uno está con mucho miedo, tiene palpitaciones o presión en el pecho. Ya, ese es miedo, pero se sitúa principalmente aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso me quiere decir que hay zonas del cuerpo, bajo ciertas emociones, que se tensan más que las otras. Entonces, cuando me refiero a manejar el cuerpo, eso quiere decir que ya hay zonas que puedo trabajar dependiendo de la emoción que uno sienta. Ahora, uno diría, ¿y por qué happiness? ¿Qué cosa es happiness? Felicidad, alegría. ¿Por qué happiness, que debe ser una emoción muy agradable, está encendido, es el hombre de fuego, está todo amarillo? Pero no es desagradable como la ira o como el miedo, pero sin embargo está todo amarillo, está todo caliente. Es algo muy sencillo de explicar, especialmente en los niños, ¿no? Cuando sus hijitos están alegres y dicen que están alegres, lo dicen así: yo estoy muy alegre, mamá, no cabo en mi pecho de la alegría. O dice, empieza a saltar, empieza a moverse, empieza a dar vueltas. Ah, entonces es que empieza en movimiento y cuando empieza en movimiento no hay tensión. Sale el calor corporal y empieza a destensarse. Sale el calor corporal y empieza a destensarse. Es un círculo que se va cerrando solito. Pero en la ira no hay eso. En la ira acumulación, acumulación, acumulación y luego la explosión cuando daño a los demás. En el miedo hay acumulación, acumulación, acumulación y no hago algo para poder manejar el miedo. Entonces lo que vamos a buscar es cómo
desplazar ese miedo, cómo manejar esa tensión, con unos ejercicios muy sencillos. Ya, aquí. Antes de eso, una cosa previa. Ustedes ya se conocen, ya saben cómo se ponen cuando están enojados. Así que vamos a hacer un experimento. Les voy a pedir que ahí donde estén, ojo, y es un experimento, no lo tomen muy en serio, es un experimento, sí hay que hacerlo bien, pero es un experimento. Ahí donde estén, enójense, pero sin hablar. No digan nada, solamente enójense. Y mientras están enojados, sí, ahorita mismo, enójense. Ojo, no miren, por favor, no se motiven con lo que están a sus costados, solamente recuerden sus cosas y enójense. Y mientras están enojados, simulando que están enojados, pero es tal como ustedes se ponen, fíjense cómo se ponen el cuello, los hombros, la cabeza, la mandíbula, los brazos, los dedos, los puños. Fíjense cómo se ponen y qué parte de su cuerpo se ponen tensas. Ustedes van a saber ahora cuáles son sus partes tensas cuando están enojados. Sigan metiéndose en el enojo, sigan pensando en eso, en lo anterior, ¿por qué me dijo? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no salió por quien voté? Enójense, enójense. Y ahora, ¿qué partes de su cuerpo están tensas? Ya. Digamos que tienen tenso el cuello. Ya se enojaron y están tenso el cuello. Muy bien, entonces, ahora que están tensos el cuello, lo que van a hacer es esto, ¿no? Es un movimiento sencillo, es sencillo, pero eso lo van a hacer. Y cuando lo hagan, hagan también al mismo tiempo una respiración. Una respiración sencilla, entrada y salida, así. Ahora hagamos los dos al mismo tiempo. El estiramiento y la respiración. No sé si me escucharon mi respiración, sería así. A eso le vamos a llamar RR. Relajación, respiración. Entonces, primer paso, darse cuenta de las zonas tensas. Y segundo paso, aplicar respiración, relajación. Y ahora se los muestro. Primero, identificar cuáles son sus zonas tensas, que son muy similares de acuerdo a la emoción que tienen. Y el segundo paso es respirar y relajarse. Relajarse es estiramientos. Si tienen el puño o el brazo, lo estiran y lo recogen. Eso lo van a hacer ustedes como papás. Así que si están bajo una emoción intensa, así sean las emociones que sean y son desagradables, como la ira, el miedo y la tristeza, primero, fíjense qué zonas de su cuerpo están tensas y segundo, hagan respiración, relajación. Y eso es para los adultos. Y para los niños, para los niños, por favor, no le digan jamás al niño respira, relájate. No le digan eso, especialmente cuando está enojado. No, no, no. Con los niños van a hacerlo en forma de imitación y en forma de juego. Si ustedes le dicen relájate, respira, en un momento determinado, él le va a decir, no quiero, no quiero, relájate tú, respira tú. No, 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 no. Imitación y juego. Imitación es, hijito, ven, ojo, ven, intentan hacer las cosas fluidas, ¿sí? No le expliquen mucho al momento de iniciarlas. Explican al final, pero no al principio. Ven, voy a hacer esto. Ahora tú. Él lo hace. Ahora fíjate esto, despacio, 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 despacio. Ahora tú. Y él lo hace, ¿no? Muy bien, así se hace. Cuando estemos enojados, eso es lo que vamos a hacer. Cuando estamos enojados nos ponemos así, ¿no? Ahora mira cómo lo voy a hacer yo. Ahora tú. Muy bien, cuando estemos enojados vamos a hacer esto. ¿Qué cosas no deben hacer? No le digan relájate, respírate. Otro, no lo hagan solamente en el momento que esté enojado. No, por favor, háganlo antes. Haga un pequeño juego de roles con él. Y tercero, háganlo en forma de juego. ¿Cómo juego? Ven, dame tus brazos, ¿sí? Ahora, el que jala más fuerte, ese gana. 1, 2, 3. Y empieza a jalar, empieza a jalar. Muy bien. Ahora, 1, 2, 3. Empieza a jalar, eso sí. Ahora sí, el que llega más alto al cielo, ese gana. 1, 2, 3. Empieza a levantar la mano. Ya llegas al cielo, ya llegas al cielo. Muy bien. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Muy bien, ahora tú.
Esa sería la parte en la cual hago imitación y juego. El objetivo es que el niño se respire y se relaje. Lo primero que tengo que hacer entonces es hablarle cuando está enojado. No, 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 no. Lo primero que tengo que hacer es que maneje el cuerpo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y ahora que no se puede salir, es temporal, pero cuando podamos salir, por favor, en ese momento, la gente alrededor les importa un cacahuate. No les importa mucho, ¿sí? La idea es que en el menor tiempo posible, el niño esté lo más relajado y haya respirado y esté tranquilo. Una vez que termine de hacer eso, ahí recién hablan con él. Ahí recién hablan con él. Primero, identificar las zonas tensas. Segundo, hacer respiración, relajación. Con eso ya tienen la emoción abajo. Eso es la parte del cuerpo. Ahora viene la parte más difícil. ¿Qué es lo más difícil de cambiar en una persona? Exacto, las creencias. Ahí vamos a manejar los pensamientos. Si manejar el cuerpo es algo que lo recomiendo bastante para trabajar con los niños, esta parte de manejar los pensamientos se lo recomiendo bastante a ustedes. Los niños no tienen muchos problemas respecto a esto de los pensamientos, pero los adultos sí tenemos varios. Lean este pequeño cómic. El inigualable Charlie Brown. Les ha pasado, nos ha pasado y le puede pasar a varios niños. No ha pasado nada, no ha ocurrido nada. Solamente es que yo creo que, yo asumo que, yo pienso que, yo interpreto que. Y esa interpretación, a pesar que no es cierta, pero yo me la creo. ¿Y qué pasa cuando me creo algo así como lo que le pasó a Charlie Brown? Me empiezo a emocionar. Y después de la emoción que viene una conducta extrema. Por eso es manejar este tipo de pensamientos. Le vamos a poner un nombrecito, vamos a llamarle fantasías. En psicología también le dicen creencias irracionales. También le dicen sesgos cognitivos. Le dicen de varias formas. Aquí le vamos a llamar fantasías. Esas fantasías lo que hacen es emocionarme innecesariamente. Aquí en el ejemplo no ha pasado nada. Así que vamos a ver cómo es que podemos manejar las fantasías. Ahí le dejo una pregunta, ¿no? ¿Pueden dejar de pensar? Según lo que ustedes se conocen, ¿podrían dejar de pensar? A veces hay personas que me han respondido sí de frente, pero la mayoría me dice que no se puede dejar de pensar. ¿Se puede dejar de pensar? Eso es lo que vamos a buscar. Si es que se puede o no dejar de pensar. Ya está. Ahí. Antes de comenzar, vamos a hacer un ejercicio con ustedes. Desde ahí donde están sentaditos, ¿ah? Para empezar, les voy a pedir que piensen en algo que sea cualquier cosa. No importa lo que piensen y que lo tengan en su mente. Adelante. Cualquier cosa, ¿eh? Lo que hayan pensado. Eso, muy bien. Lo de ayer. Ajá. Se puede ir hasta el pasado, ¿ah? Niñez, infancia. Eso es. Lo de anoche. Muy bien. Muy bien. Quédense con sus pensamientos. Quédense con ellos y no lo suelten. No lo suelten para nada. Yo les voy a hacer una pregunta y luego voy a hacer una actividad. La pregunta me la pueden responder si gustan, ¿no? Obviamente conectándonos, ¿no? ¿Han estado pensando en algo que ya pasó, que va a pasar o que está pasando? ¿Han pensado en algo que ya pasó, que va a pasar o que está pasando? Con las personas que me responden que están pensando en algo que está pasando, oficialmente yo les haría más preguntas, pero lo más probable es que la mayor parte de las personas
Especialmente en adultos pasa eso. Estamos pensando en lo que va a pasar, o que podría pasar, o en lo que ya pasó. Eso vamos a llamarle pensamientos pasados futuros. Y algunos, por ahí algunos, estoy seguro que por ahí alguno, está pensando en el presente. ¿Qué es el presente? Aquí y ahora. ¿Cuál es el aquí? Ahí donde están ustedes sentados, en su habitación, en esa parte de su casa. Y el ahora es este momento, la hora actual. ¿Y los niños dónde están? ¿Los niños están en el presente, en el pasado o están en el futuro? Hagan la prueba. Por eso cuando le preguntábamos antes, ¿tienes tarea? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿No has ido al colegio? Ah, sí, pero, ay, no sé, es que creo que sí me he dejado. ¿Te he dejado o no te he dejado tarea? Sí, 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 me he dejado tarea. Entonces, al principio, no es que no sepan o que no puedan, sino que el interés por el pasado o el futuro es bajísimo. Yo siempre digo en los talleres, les importa un cacahuate, ¿no? Lo que haya pasado, lo que ya pasó. Pero cuando los presionan, ahí sale lo que deberían recordar. Por eso es cuando le dicen, ¿qué tienes que hacer mañana? No sé. ¿Qué has hecho ayer? No sé. ¿Qué quieres hacer ahora? Jugar. Entonces, ellos están en el presente más que nosotros. Así que la idea de eso es estar en el presente, pero de una forma equilibrada, ¿eh? Porque la persona adulta que está en el presente, generalmente necesitan de alguien que lo salve. ¿Cómo podemos estar en el presente? Ahí viene el ejercicio que les iba a decir, ¿no? Por favor, cojan cualquier cosa que tengan a la mano. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Bien. Eso que tienen en la mano, que puede ser un lapicero, el mouse, un reloj, un celular, empiecen a describirlo. Mentalmente digan qué color es, qué olor tiene, qué forma tiene. Ajá, es rugosa, es suave, es fría, es tibia. Descríbanlo en su mente, mírenlo, huélanlo, no lo prueben, ¿ah? Con ese sentido no todavía no. Entonces, mírenlo bien y listo. En esos 10 últimos segundos, ¿en qué estaban pensando? Me dirán muchos ahí en lo que estaban obteniendo, en lo que estaban cogiendo, en lo que estaban explorando. Bien, a esas personas le diría, bienvenidos al presente. Primer paso para dejar de pensar es prestar atención al presente. ¿Y qué quiere decir esto? Usen los sentidos para ver, escuchar y sentir lo que pasa a su alrededor. El segundo paso es identificar sus sensaciones. Huele a silla, está frío la pared, tengo la piel tibia, veo una cosa blanca, un puntito, y lo que acabo de decir hablando se llama describir las sensaciones. En otras palabras, lo que estoy sintiendo, lo digo. Y mientras ustedes hacen eso, por un ratito, dejan de pensar. ¿Y qué voy a dejar de pensar? Lo que le pasaba a Charlie Brown. Hay que identificar o hay que saber que esos pensamientos no ayudan para nada. Y como yo sé que no ayudan para nada, pero vienen solitos, entonces ya sé que tengo que hacer al respecto. Cuando ustedes estén volando y la imaginación, hagan esto. Estoy acá. Bien, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué huelo? ¿Qué toco? Te estoy viendo a ti también. Hace frío, siento un calor, una sensación, y todo hablando. Durante esos segundos dejan de pensar. Y no hay mejor cosa que puedan hacer que cuando están pensando fantasías, cortarlas con esta forma. Algunas personas le dicen atención plena. Es una forma también de por un ratito dejar de pensar. Así que si tienen alguna mamá o papá que está volando en imaginación, apliquen atención plena y ahí van a dejar de pensar. Y luego se pueden hacer otras cosas. En los niños también puede ser lo mismo, ¿no? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si viene el cuco? ¿Y si viene alguien? ¿Y si viene...? Entonces, lo que vamos a buscar es, por un ratito vamos a dejar de pensar y luego nos concentramos. A ver, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Ajá, muy bien. ¿Qué color es esto? ¿Cómo huele? Ya. Y se empieza a dejar de pensar esas fantasías. Sí se puede dejar de pensar. Es más, lo hacen en la meditación. Esta es una forma de hacer meditación también. Esto ayuda a estar en el presente y evitar estar en el pasado o en el futuro. Estar en el presente por un ratito y la solución de los problemas se hace en el presente. No se hace en el futuro o en el pasado, se hace ahora. ¿Cómo lo arreglamos? Ahora. Eso viene después, obviamente, de que ya dejó de fantasear. Eso sería la parte esta, que es la segunda.
sobre cómo manejar los pensamientos, ¿no? Que generan emociones innecesarias. Hasta aquí, todo bien. Manejo el cuerpo, manejo los pensamientos. Y esto de decir lo que siento, ¿ayuda también? Claro. Eso es el tercer paso, que se llama expresar las emociones. Esta es otra forma también. Qué excelente sería ver una mesa así, ¿no? Compartiendo. Pero esto hay que trabajarlo. Esto no se crea solito. Los papás son los principales protagonistas para que esto pase. Entonces, ellos son los que van a enseñar. ¿Y cómo lo enseñamos? Acá hay un ejercicio que no es difícil, ¿sí? No es difícil, pero muchos papás hacen bolas cuando trabajamos en el taller. Al final se encuentra la solución, ¿ah? Hasta aquí. Imagínense, no imagínense, es la realidad. La realidad es que ustedes llegan a la casa y ¿qué es lo primero que le dicen al niño? Lo primero que le dicen, ¿ah? Ojo, lo que le dicen no está bien ni mal, solamente ¿qué es lo que le dicen? Exacto, le saludan. Exacto, muy bien, también. Le dicen cosas afectivas, claro. Bueno, también le preguntan si ya hizo la tarea, ¿no? O ya comió. Ya, esos son pedidos. Exacto. Fíjense esto. Saludos, pedidos y afectos. Eso es lo que usualmente le pedimos a los chicos. O es lo que usualmente hacemos con ellos cuando llegamos a la casa o cuando los vemos. Ya. Ahora piensen y díganme, así conectados, ¿qué le puede decir al niño que no sea ninguna de estas tres cosas? ¿Qué le puede decir al niño que no tenga nada que ver con saludos, pedidos ni afectos? Ojo, no está mal. Esto de aquí. Sino es que podemos hacer otras cosas más profundas. Quizás hasta mejores. A ver, ¿qué puede ser? No, no, ese preguntarle dónde está tu mamá, eso es pedido. No, eso no. Acercarme y decirle te quiero mi corazón, eso es afecto. Decirle quieres salir a jugar, eso es pedido. Todo lo que tenga esa interrogación es pedido. Acercarse y solamente abrazarles sin decirles nada, ese sin trampas, ¿ah? Eso es afectos. Cuando me refiero a expresar las emociones, me refiero a hablarlas, a decirlas. ¿Qué le dicen al niño? No, hacer la tarea también es pedido, ¿no? ¿Qué hora es? También es pedido, ¿no? Has limpiado tu cuarto, también es pedido, ¿no? Tu papá, ¿dónde está? También es pedido, ¿no? Ya. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer estas tres cosas hacemos algo más? Algo más, algo adicional. Eso es lo que vamos a ver. Les comento algo. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes quieren que el niño confíe en ustedes, pues primero hay que confiar en ellos. Eso es algo muy, muy básico. Pero ¿cómo enseño a que confíe en mí para que me cuente sus cosas? Ahí vamos. Ya les mostré un poquito. Les voy a contar algo y ustedes me van a decir cuáles son las tres fases de eso que les he contado. Las tres fases. Tiene tres fases. Ahí va. Es un ejemplo que siempre cuento. A veces lo cambio un poquito, pero va así. Llego a la casa, abro la puerta, entro a mi casa y le digo a mi hijito, hoy día me ha pasado algo muy interesante. Algo muy interesante. Mira, venía a trabajar normal, muy de trabajar normal, digamos, venía manejando. Yo no manejo, ¿eh? Pero digamos, venía manejando y justo cuando volteo la esquina de la panadería, estoy manejando y se mete un gato debajo del carro. Y yo freno inmediatamente, pero no veo que sale nada. No veo que el gato sale. Y me asusté, me atemoricé, me puse nervioso porque no vi que salió el gato. Y cuando abrí la puerta y bajé y miré debajo, tampoco había nada. Ahí me asusté más. Dije, uy, ya se metió por los mecanismos y ahora para sacar al gato, ¿cómo será? Me estaba rascando la cabeza para saber qué hacer y en eso veo que por el rabillo del ojo, que el gato sale y se mete a una casa por ahí cerquita. Ya me tranquilicé, me subí al carro y me vine a la casa. Muy bien. ¿Cuáles son las tres partes o las tres fases? La primera, muy bien, así se hace. La primera es que le comento algo que pasó. Ya, eso lo hacemos todo el tiempo. No lo hacemos de forma sistemática,
No lo hacemos como estrategia, pero sí lo hacemos. Y aprovechamos momentos para decírselo. Es contar lo que pasó. Pero lo segundo no lo hacemos usualmente. A ver, ¿qué es lo segundo? Ajá, exacto, así es. Contar lo que sentí cuando eso pasó. Mi emoción cuando eso pasó. Eso no lo hacemos muy seguido, incluyéndonos, incluyéndome. Eso hay que hacerlo. Y esa es la segunda parte. Cuando ustedes cuentan lo que sintieron, el niño empieza a confiar más en ustedes. ¿Y el tercer paso? ¿O no hay tercer paso? Sí, 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 sí. Exacto, muy bien, así se hace. Sí hay tercer paso. El tercer paso es decir cómo lo arreglé, porque esta preocupación es una emoción desagradable. Entonces, cómo lo arreglé sería el tercer paso. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Ah, por cierto, ¿cuánto duró lo que le conté? ¿Una hora? ¿3 horas? No, duró un minuto a lo mucho. Es una pastillita, es como un pequeño mensajito para que el niño no me vea a mí como una persona que solamente pide, sino también que da. Cuando llego a la casa y le pido un montón de cosas, solamente estoy pidiendo. Pero si llego a la casa y hablo sobre mí, estoy dando. Y el niño va a estar muy atento a eso de que solamente le piden las cosas, ¿no? A los papás que ahorita tienen hijos adolescentes, ya los conocen, ¿no? Yo estoy trabajando normal, o estoy haciendo otra cosa y me llaman. Y qué raro que me llamen. Y entonces me llama y empiezan a hablar y ya sé para qué me llaman, para pedirme algo. Si ustedes están llamándolo y le llaman y le dicen algo tranquilo, ¿no? Hijito, y el niño dice, ¿qué? Molesto, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que está reaccionando en el momento? No, no. Está reaccionando a todas las veces que yo le he llamado y que solamente para pedirle cosas, ¿no? O sea, somos estresantes, en otras palabras. Pero para evitar eso, lo que hacemos es no solamente pedir, sino también dar. Eso tiene unos pasos. Primero, contarle hechos. Cuéntenle lo que ustedes hayan vivido en cualquier momento, desde ayer hasta hace años. Luego le comentan lo que sintieron cuando pasó eso. Y si fue desagradable, lo comentan cómo lo arreglaron. Todo eso es más o menos un minuto. Y eso es dar. No crean que no hay que pedir, no, siempre hay que pedir cosas. Es más, ustedes hacen una lista al día, la mayor parte de las cosas son pedidos, son obligaciones. No, 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 a lo que me refiero es que el niño recuerde tanto los pedires como los dares. Y los dares lo va a recordar cuando ustedes, lo primero que le dicen es hablar sobre ustedes mismos. Hace tiempo tenía una mamá que viajó al extranjero cuando yo era pequeñito y regresó cuando ya era niño grande. Y el niño, a pesar de la felicidad que mi mamá y esto, no confiaba en ella, no decía lo que sentía. Entonces, lo que la mamá empezó a hacer es comentar ella lo que sentía. Y así se va haciendo un vínculo de confianza. Entonces, ustedes quieren que su hijo empiece a contarle sus cosas, ustedes cuenten las suyas. Ah, por cierto, acá hay unas reglas. Primero, por favor, no los estafen. No les cuenten cosas que no hayan pasado. Segundo, no los presionen. Cuando empiezan a contarles, ellos solitos empiezan a contar sus cosas también. Y lo tercero es que esto lo pueden hacer en cualquier momento y es cortísimo. Hagan la prueba. El niño va a empezar a contar sus cosas si es que antes no las hacía. Y aquí lo que hemos visto son 3 formas de manejar las emociones. Primero, manejando el cuerpo con respiración, relajación. Segundo, dejando de pensar esas fantasías, que estando en el presente y sintiendo lo que pasa alrededor y diciéndolo. Y tercero, mejorar la comunicación para la expresión de las emociones, contando lo que pasó, lo que sintieron y cómo lo arreglaron si fue algo desagradable. Eso vamos a llamarle dar. Espero que esto lo puedan poner en práctica. Yo hago estas cosas como para que lo hagan, ni bien terminemos la sesión, y si están durmiendo ahorita los niños, lo pueden hacer a partir de mañana. Ah, y quería invitarlos al próximo webinar, la próxima semana, que tiene que ver como cómo fomentar autoestima y responsabilidad. Ok, Gracias, Marina. Aldo. Gracias por la exposición. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que nos han llegado para que puedas ayudar y orientar a los papás.
Nos escribe Betty, ella comenta que tiene un niño de 8 años. Nos dice que ha observado en su niño desinterés por casi todas las actividades. Le cuesta levantarse, ingresa de mala gana a las clases virtuales y a menudo se le ve cansado y de mal humor. ¿Cómo ayudarlo?, pregunta Betty. Ah, si las cosas son como imagino, el niño está estresado. Ya no puede responder a las exigencias del medio. Así que lo que va a buscar es evadirlo, ya sea con cansancio, como tristeza, o ya sea con temores y preocupaciones. No, el manejo del estrés es bajando las actividades y haciendo más actividades que sean recreativas. Así que ahí debería entrar la familia para poder lograr hacer actividades físicas. Bailar, cantar, eso va a ayudar mucho. Y el otro es eliminar aquellos estreses que son innecesarios. Bueno, y ahora que estamos encerrados todos, hay altas probabilidades que las personas se estresen porque dejamos de hacer las cosas placenteras. Así que hay que hacer cosas placenteras para poder desestresarnos y también eliminar los estreses innecesarios, ¿no? Cosas que son exigencias altas, ¿no? Pero que no tiene ningún sentido hacerlo ahora, ¿no? Eso sí, eso se mantiene también con las rutinas. Hay que tener las rutinas bien establecidas. Si no hay rutinas, la verdad es que luego regresar hasta ellas es complicado, puede ser estresante para todos. Ok, bueno, hay otra pregunta de Celinda. Ella dice que de su niño de 7 años, al parecer tiene bajo autoestima. Teme participar mucho en las clases, no le gusta expresarse y cuando la profesora le pregunta algo, él se queda callado buen rato. ¿Qué recomendaciones podemos darle? Allá, los papás les pueden enseñar técnicas de exposición en clase, también en exposición ante las personas. Eso ya es una serie de pasitos, pero la forma sencilla es esta, ¿no? De que hagan juego de roles, como si ellos fueran el público y el niño puede hacer la exposición, ya sea frente a cámara o ya sea frente a los familiares. Yo recomiendo bastante que cuando van a entrenar al niño para exponer en clase, que el niño lo que tiene que hacer es justamente lo que veíamos respecto al manejo del cuerpo. Es decir, él tiene que manejar su cuerpo. Les pasa a ustedes, me pasa a mí, le pasa a todos. Estamos hablando y mi cuerpo se empieza a mover, empieza a hacer cosas que no debería hacer. E inclusive no se mueve, está rígido. Si yo empiezo a hablar y empiezo a mover el cuerpo de acuerdo a la forma como hablo, eso empieza a bajar la tensión. ¿Por qué? Porque estoy atento a mi cuerpo y yo no estoy atento a lo que estoy pensando. Porque en los pensamientos puede haber varias cosas, que van a reír, se van a burlar, o simplemente no sé qué va a pasar. Pero si están atentos al cuerpo, sí. Justamente ahí trae esta colación. ¿Por qué creen que cuando van a hacer las personas que hacen yoga, seguramente aquí hay varias personas, ¿no? ¿Por qué tengo que tener una postura peculiar? ¿Por qué simplemente no puedo sentarme y hacer así? ¿Por qué no puedo hacer meditación o yoga con una postura cualquiera? ¿Por qué? Hagan la prueba. Si se ponen así, ¿a qué van a estar atentos? Sí, a la forma como ponen el cuerpo. Van a estar preocupados, mejor dicho, alertas a mantener esta posición. Y mientras lo hacen, dejan de pensar. Entonces, si yo voy a exponer en clase o voy a exponer frente a las cámaras, una buena técnica es que la persona pueda manejar su cuerpo mientras lo hace. Mientras lo hace, entonces baja la tensión. Ok, también tenemos conectada a Priscila. Ella nos comenta que tiene un niño de 9 años. Eh, Dice que le da una indicación tan simple como lavarse las manos y al ir termina jugando y se le olvida. Se le olvida la indicación. ¿Qué podría estar ocurriendo?, se pregunta Priscila. Ay, bueno, que la información se perdió por ahí, se fue por otro lado. En general, no teman en repetirle al niño las cosas, pero cuando le van a hablar, recuerden que yo voy a buscar no generar un estrés innecesario. Así que yo le puedo repetir, hay que lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos. O también pueden aplicar lo que vimos la semana pasada, que es esto de transformar el lávate las manos no en una indicación en total, sino en 4 pequeñas indicaciones. Entonces se elevan las probabilidades de que lo pueda hacer por eso. Pero ojo, por cierto, no le teman repetir al niño para hacer las cosas. ¿Ah? Eso sí, si lo voy a repetir enojado, mejor no repito, ¿no? Lo repito así, libre.
Ok, Aldo. También está Miriam conectada. Ella nos pregunta o nos comenta que su niña de 5 años por la noche se levanta llamándola. Usualmente se pasa a su cama y le dice que en su cuarto hay monstruos. ¿Cómo manejar ese miedo? Se pregunta Miriam. Ya. Es lo que hemos visto ahora en lo que es el manejo del cuerpo. Si fuera posible, en ese momento hay que hacer manejo del cuerpo. Es decir, que la niña empiece a relajarse y respirar para que pueda pasar el miedo. Y este temor es esperable. A partir de los 5 o 6 años empiezan los temores frecuentes, a la oscuridad, a la muerte, a los monstruos, a quedarse solo, que le pasa a los papás. Sí, sí es esperable. Entonces, lo que yo puedo empezar a hacer es manejar el temor cuando se aparece con el manejo del cuerpo. Ahora, lo otro que no he dicho aquí, pero que suelo decir en los talleres, es que deben plantearse una solución al problema. O sea, una pregunta al niño sería, ¿y cómo hacemos para que no te sientas así? Obviamente la solución no es quedarme todo el tiempo conmigo, eso puede ser en ocasiones. No, hay que buscar otras soluciones. ¿Cómo hacemos? Entonces te dejo el peluche a tu costado para que te proteja, dejamos la luz un poquito prendida, los peluches los volteamos para que no nos miren mientras duermes. Ya, eso de cómo lo soluciono, eso debe encontrar con el niño. ¿Qué hago para no sentirme así? Esa sería una pregunta muy buena. Ok, Aldo. Malena, antes que me olvide, Sí, justamente dime. venía un punto importante para lograr la atención. Acá no se habla, no hablo sobre eso, pero es algo adicional. Mira, si yo quiero que el niño haga lo que yo le pido, yo tengo que lograr primero su atención. Si le digo así de volada, si le hablo la cabeza, si le hablo acá al segundo piso, las probabilidades que lo haga son bien bajas. Entonces, si ustedes quieren decirle algo al niño que sea importante y para que lo cumpla, pues tiene que estar aquí y tiene que estar con la mayor cantidad de sentidos involucrados. Es decir, ya ese lo agarro de los hombros, de la carita, de las manos, le digo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Listo? ¿Listo? Y recién le dice. Entonces, primero hay que lograr la atención para poder decirle algo, Ok. para que la cumpla, ¿no? Luego siempre pregunto a los papás, ¿ustedes quieren que los hijos les obedezcan? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, Todos pueden queremos decir eso. varios, ¿no? Ya eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que se le van a elevar las probabilidades, van a hacer cosas a sus papás, que se eleven las probabilidades que se cumpla eso. Ok, muy interesante. A ver, también está Dora, ella nos dice, cuando los niños de 3 años no desean conversar con la profesora, solo grita y se escapa ¿cómo puedo hacer para controlar sus impulsos? Parece Ah, que tiene un niño muy impulsivo. está bien pequeñito y estamos hablando ahí de impulsividad y cuando hablamos de impulsividad estamos hablando de intolerancia, que no aguanta el esperar, no aguanta las frustraciones y no aguanta hacer lo que las otras personas le piden. Ya, ahí hay que hacer los temas de sentido común normales, conversar, convencerlo, etcétera, pero también recomiendo mucho que hagan juegos de roles. Es simular el salón de clases, simular la MIS, para que él pueda aprender mejor. Eso lo vaya aprendiendo poco a poco, pero para que esto lo haga de forma más acelerada, hagan juego de roles cuantas veces necesarios, en diferentes situaciones para que atienda a las personas, no solamente a la profesora, sino también a otras personas que lo pueden hablar, como los papás, y deben ser cortitos, tiempo mínimo, y ahí necesitan un rol. Muy bien, así se hace, termina el juego de roles y hacen otras cosas, ¿no? Pero sí hay que entrenarlo, hay que ayudarle porque eso le va a servir para la adaptación. Entonces, eso es un entrenamiento continuo, ¿no? Ok, Aldo. Bueno, hay más preguntas. A ver, Milagro nos dice, estoy emocionalmente con las pilas bajas por diferentes problemas, Oh, pero deseo que mis hijas no se den cuenta y hago mi mejor esfuerzo. ¿Esta actitud está bien? Se pregunta. ya. Bueno, para empezar, lo usual es que uno busque ayuda, ¿no? Eso de forma personal. Y lo otro es que eh, una de las cosas que se evita hacer con los niños, y que recomiendo bastante, es estresarlos innecesariamente. Así que no se va a mostrar todo, sino va a mostrar lo que ella pueda ver que le va a ayudar a los niños. Así que si le va a contar algo o si se va a mostrar algo, a mí me gustaría que por ellos también le comente cómo lo va a arreglar o que le comente cómo lo arregló. Así que si está estresada, bajoneada o muy triste, entonces viene el niño y le dice, mamá, ¿estás un poco triste?
Sí, sí estoy un poco triste. Es más, estoy más o menos triste, no un poco. Pero ya sé cómo arreglarlo y tú me vas a ayudar. Y cuando termine de hacerlo, muy bien, así vamos a arreglar la tristeza cuando pase con nosotros. Ahí le estaría enseñando usando algo que le está pasando a ella, ¿no? Por eso es muy importante pensar en solución de problemas. ¿Cómo lo arreglo? ¿Mm? Interesante. Elena comenta o pregunta, ¿por qué los niños se enojan rápido y fuerte y luego están como si nada? Esto que dicen a veces en el colegio es un caballerito, es un ejemplo, pero en la casa es totalmente lo contrario, ¿no? Su cabeza da vueltas, ¿no? Grita, saca chispas por los ojos. A ver, para empezar, el niño principalmente es una fuente de emociones. Las emociones salen sin reflexión. Entonces, cuando va a reaccionar, las emociones intensas duran lo que usualmente tiene que pasar, que son más o menos 3 a 5 minutos. Como no tienen una reflexión sobre eso, entonces es muy difícil recordarlo también. Es una emoción del momento. Por eso es cuando tienen un lío y el día siguiente le preguntan, ¿te acuerdas de ayer? ¿Qué cosa? Entonces es difícil que empiecen a recordar porque no lo asociaron a un pensamiento. Y entonces rápidamente viene la otra emoción, la siguiente emoción. Es algo muy esperable, es muy esperable respecto al manejo de la emoción y de los pensamientos, ¿no? Es principalmente emotividad, ¿no? Que es más o menos hasta los 6 años. A partir de los 6 años empiezan a meterle más pensamientos. Malena, el sonido. Acá, ay, disculpa. Decía, está Jessica, te pide que le recomiendes cuál de las técnicas que has recomendado para los niños son más efectivas para uno de 4 años. Ah, la primera, de hecho, la primera. La primera exige imitación y refuerzo. Así que puede aplicar muy bien la primera, ¿no? De Ok. manejo del cuerpo, respiración, relajación. Mercedes también está ahí conectada con nosotros y pregunta, ¿cómo ayudar a un niño a tolerar la frustración? Ah, esa es la pregunta del millón de euros. A ver. ¿Hay alguna receta? No, no, no. Hay una serie de recetas, cada una más larga que la otra. A ver, hay que tomar en cuenta que la intolerancia se refiere a varias características personales. Entonces, cuando hablamos de intolerancia es porque hay la incapacidad para encontrar una solución. Así que yo le puedo enseñar a mi hijito solución de problemas, que es básicamente hacer una pregunta, ¿no? La pregunta más útil del mundo. ¿Cómo lo arreglamos? Porque al contrario, hay las preguntas más inútiles del mundo, que es ¿por qué lo hiciste? Entonces, si yo le preguntas útiles, va a encontrar respuestas útiles. Así que para la intolerancia, una de las cosas principales es preguntarle ¿y cómo lo arreglas? Y la otra forma es que cuando hay frustraciones, viene principalmente la ira, y la ira es destructiva. Entonces, ahí empezamos a hacer lo que es manejo del cuerpo. Es decir, se está empezando a enojar y yo le ayudo a que baje la ira y cuando ya está más tranquilo, ¿cómo lo arreglamos? Esas serían las cosas principales, ¿no? A partir de eso puede hacer más cosas, porque hay niños que tienen más intolerancia que otros, ¿ah? Pero es lo mismo de una forma más perseverante. Ok, y ya, bueno, para finalizar, está Rodrigo y él nos comenta que, bueno, dice, sé que a los hijos se les debe tratar de la misma manera, pero cuando uno es mucho más chiquito, de 2 años, necesita más dedicación. ¿Qué hago cuando mi hijo mayor de 5 años no me diga o me dice que prefiero a su hermano? Oh, a ver, una de las primeras cosas que recomiendo siempre es que involucren al mayor en las labores del menor. Para ayuda o para apoyo. Ayúdame en cambiarlo, ayúdame en verlo, ayúdame en eso. Serían tipos de ayudas, que lo involucre. Cuando lo involucra, sería excelente. Bueno, y lo segundo es explicarle. Pero no explicarle, hay veces que le dicen explicarle, pero los papás se le empiezan a explicar, no, no es que él esté preferido, no, no es que aquello, no es que el otro, no, 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 los dos son por igual. Ya, no es tanto esa explicación,
sino explicarle que necesita ustedes de él que lo ayude, ya sea para actuar con el niño, o ya sea para que esto no se haga más grande, que no haya más molestias, que no haya más estrés en la casa. Eso es lo que tienen que hablar con ellos. Respecto a solución de problemas, yo siempre voy a incidir en esto de la solución de problemas, siempre, para que las personas puedan encontrar formas de manejar el problema y de encontrar soluciones. Por eso también se lo podría preguntarle en 5 añitos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no lo creas? No creas que es así. ¿Qué tengo que hacer para que, o qué tenemos que hacer para que esto no parezca lo que tú me dices? ¿O qué tenemos que hacer para que no creas que yo tengo preferencia a él? Pregúnteselo a él, él le va a dar respuestas. Sonido, Malena. Oye, sí. Rosa nos consulta, mi niño es muy temeroso a la oscuridad, a los insectos, a quedarse solo, a que me pase algo, siempre lo ha sido, pero ahora más en la pandemia. ¿Es normal esos temores? Ah, ya. Ahí lo que estamos viendo es que es muy posible que el niño ya tenga una tendencia hacia, vamos a llamarle ansiedad por ahora, ¿sí? Puede ser temores, pero vamos a llamarle ansiedad por ahora. Lo que usualmente hacen las cuarentenas y los encerramientos es que los síntomas se hacen más evidentes. Así que sí, sí es posible que es esperable que en pandemias o en cuarentenas, más que todo, el hecho de estar encerrados eleve las probabilidades que se pongan más tensos. Y si alrededor empiezan a hablar de muerte, empiezan a hablar de enfermedades, de contagios, de salidas, de hoy lo que le pasa a estas personas, pues empiezan a hacerse más ideas. Entonces, hay que evitar eso. Eso se llama estrés innecesario. ¿Es esperable en la pandemia? Sí. ¿Se le puede ayudar? También, haciendo manejo corporal y manejando esto de los pensamientos. Sí, te lo puedo ayudar en eso también. Si esto ya es muy, más frecuente, es más intenso, ya hay que ir con un especialista. Ok, Aldo, gracias por tu Ah, listo. exposición. Tal vez quieres hacer alguna o especificar el tema de la próxima semana, de qué va a tratar, para que la gente también pueda participar. Ah, sí, el tema de lo que lo hemos hecho ahora, por ejemplo, el manejo de las emociones, es muy recomendable para poder inclusive prevenir problemas en la conducta, para poder prevenir berrinches, para poder prevenir pataletas. Eso sería muy bueno. Hay personas que me preguntan si eso también se puede trabajar con los adolescentes. Sí, también, también. Pero siempre hablando antes de que suceda el hecho. Si ustedes van a ir, ahora que hayan abierto las tiendas comerciales, si van a ir a Metro, Wong o lo que sea, Ripley, etcétera, si van a algún centro comercial y antes de entrar el niño se emociona bastante, ustedes ya le enseñaron en la casa, en el juego de roles, cómo deben hacer para evitar emocionarse o manejar la emoción cuando está en un lugar así, ¿no? Entonces, es una cuestión de enseñanza y entrenamiento. Sí lo pueden hacer muy bien con ellos y poder decir más adelante, que ellos puedan decir más adelante, mi papá me enseñó a manejar las emociones, mi mamá me enseñó a relajar, mi mamá me enseñó a poder comunicarse mejor con las personas. Eso sería lo máximo, ¿eh? Y sí, el próximo miércoles, yo creo que esta vez a ver si sin interrupciones, sin problemas, ahí nos comprometemos para que la próxima sesión podamos hablar sobre el manejo de la autoestima y la responsabilidad. A veces pensamos que el niño debe hacer varias cosas, pero no lo hemos enseñado a ser responsable. O el niño piensa que se puede comparar con los demás y no lo hemos enseñado a cómo hacer para no compararse. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente tema y voy a incluir algunos temas que no están publicados, pero que van a ayudar mucho a eso de lo que es la autoestima y ser responsable. Gracias más bien por la atención de todos. ¿Ah? Gracias también, Malena.